Bienvenidos a un nuevo programa de análisis del COVID-19. Mi nombre es Víctor López y hoy es martes día 11 de agosto. Estamos en condiciones de dar un avance de lo que espera o lo que viene por delante en todo este mes de agosto, y de cara a septiembre pues ir un poco haciendo las previsiones oportunas sobre la vuelta al cole, tal como dije. Bueno, solo decir que ayer se producía el dato del Ministerio de los Contagios con prueba de PCR y se situaban en 322.980. Un 0,2% de error sobre lo que yo había dicho una semana antes. En concreto, mi cifra era de 322.300. A partir de ahí, bueno, pues más que un modelo, de momento es un análisis matemático sobre evolución, porque la curva es semanal, como la estoy ejecutando en este caso. Y bueno, pues la verdad es que estoy contento porque los éxitos en cuanto a la estimación o a la previsión son elevados. Vamos a ver cómo han ido las cifras durante estos 4 días, porque mi último informe fue del viernes sobre datos del jueves, y voy a daros todas las pesquisas de lo que creo que puede ocurrir durante lo que queda de mes de agosto, en concreto estas 3 semanas que vienen por delante. Vamos con todo ello. En primer lugar, comenzamos por la distribución territorial sobre España. Bueno, de las 19 territorios que tengo, 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades de Ceuta y Melilla, pues decir que hemos hecho 3 subconjuntos o 3 zonas en el mapa, que serían, por un lado, las 5 comunidades autónomas con más altos índices acumulados de contagios, que serían los que corresponden a Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco. Entre esas 5 parece que la situación mejora por este orden: Cataluña, Navarra, País Vasco, Aragón y Madrid. Madrid la dejo para el final porque está en una situación diferente, es decir, está en inicio de curva y subiendo de forma exponencial. Por lo tanto, me parece que la semana para los madrileños no va a ser buena, los datos tampoco. Vamos a ir viendo si se corta antes que el resto, y en cuanto a Aragón, que la he dejado para la penúltima, pues es la que más está durando el efecto de cara a la población que tiene y a un alto nivel, y se ha ido a su nivel de reproducción básico y también, por supuesto, a cifras de hospitalización, como veremos después, que, bueno, ya puedo decir que están por encima de 500 en Aragón, y de decesos. Como veis, en los últimos 4 días, aunque hemos tenido que hacer un cúmulo de situaciones entre la Consejería y el Ministerio porque no ofrecen todos los datos lo oportunos que deberían ser, pero ahora mismo tenemos 12 decesos más en Aragón que hace 4 días. Bien, la situación, como digo, es bastante mala para Aragón. Luego ya tenemos a Navarra y País Vasco. País Vasco, quizá la evolución en este fin de semana ha sido peor que la de Navarra. Y Cataluña. Cataluña parece que dobla curva, como ya dije, parece que está mejorando los datos, tanto en nivel de contagios, que van a menos, como en nivel de hospitalización, que se para e incluso desciende en los últimos días muy poco, pero empieza el cambio de tendencia ahora a la baja. Vamos a ver si sigue en ello. Parece que sí, y de ahí van las previsiones que lanzaré después. Después tenemos 5 comunidades autónomas a las que les ha ido peor, algunas se han mantenido y otras peor que la semana pasada. En concreto son Castilla y León, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria y Murcia, y entre ellas pues la evolución ha ido peor, si queréis, en Castilla y León, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana, y bueno, Murcia es la mejor porque parece también que está bajando en curva, es decir, está mejorando. Lo que pasa es que venía de una posición bastante peor que las anteriores. Esas 5 la hemos dejado en una situación cercana a la media nacional, están por debajo de ella. La media nacional del índice acumulado está en 90 por 100.000 habitantes, 90 casos por 100.000 habitantes, cuando estas están en torno a los 50. Pero conviene tener cuidado porque las 5 están en esa evolución, ya digo, de la que se salvaría en este caso fundamentalmente Murcia. Las otras 4 están en un ascenso preocupante. Y el resto donde hay situaciones diversas, pero están todas por debajo de los 35 como índice acumulado.
Andalucía y Castilla-La Mancha serían las que peor les va en esas junto a Melilla, aunque Melilla es una ciudad y bueno, es algo que varía mucho de acuerdo a muy poquitos contagios. Y bueno, vamos a ir viendo cómo evolucionan estas comunidades, pero ya digo que les va mejor. Las cifras de decesos, como veis, en los últimos 4 días se han incrementado en 60, es decir, estamos siguiendo en la ratio de 15 días, una ratio más elevada que cuando tocamos abajo y estuvimos en torno por debajo incluso de los 10 días. Pero ahora pues nos situamos, como digo, en torno a los 15 días y vamos a ir viendo si esta evolución es mejor o peor. Los datos son algo mejores que los de la semana pasada en cuanto a de lunes a jueves, pero ya digo, son 60 los nuevos decesos y fundamentalmente se producen en Madrid, Cataluña y Aragón. O sea, son los más poblados, las dos primeras, de las que tienen decesos en nivel importante, y eso sí, la preocupante o la que sigue preocupando bastante es Aragón con 12. Además, incluso podría ser alguno más, porque ya digo, la cifra no es totalmente actual. Luego tenemos 5 en Andalucía, también preocupante, aunque bueno, hay que decir que Andalucía son 8,5 millones de población, pero hacía tiempo que tenía otras cifras en decesos y bueno, pues todas, como veis, tienen ahora prácticamente algún que otro deceso en estos 4 días. Se pueden librar o se libran, de hecho, Asturias, La Rioja, las 2 ciudades autónomas y Murcia, concretamente. El resto todas tienen algún deceso. En Castilla-La Mancha tenemos 3 en estos 4 días, como decía, en Castilla y León 5 también, cifra también preocupante, como decía antes, que da cuenta de ese nivel que hemos subido de contagios, como decía antes, y de hospitalización. Extremadura y Navarra pues tienen 1 cada uno, también 1 para la Comunidad Valenciana, 2 en Baleares, 2 en Canarias, aunque la situación de Canarias es mucho mejor en cuanto a islas que la de Baleares. Y 2 en Galicia también, que hacía mucho que no se producía ningún deceso en algunas de estas comunidades. Incluso Cantabria ha tenido también 1, incluso porque también llevaba mucho tiempo sin producirse allí ningún deceso, como en Extremadura. Bien, pues es la situación, suman 60 y estamos en 30.169 desde comunidades autónomas, sería la cifra de decesos oficiosa, digamos, ¿no? A partir de ahí, el reparto en Castilla-La Mancha, bueno, pues ha habido 3 decesos, como decía antes, 2 en Ciudad Real en estos 4 días, 1 en Toledo. El nivel de hospitalización se mantiene en Castilla-La Mancha, no se eleva. El nivel de UCIs también se mantiene, está en torno a 9-10 ya hace unas semanas. 10 en concreto ahora. Lo que sí ha cambiado es el reparto, porque 4 tiene ahora Albacete, es la que más, cuando antes era una de las provincias que menos UCIs tenía entre las 5. Ciudad Real tiene 3, era la que más tenía previamente. 0 para Cuenca, 2 para Guadalajara y 1 para Toledo. Bien, eso hacen el total de 10 y ahora en España tenemos ya 328 UCIs. ¿Veis el cambio que se ha producido? Se ha doblado tranquilamente y algo más del doble las UCIs que había, pues eso, hace 3 semanas. De ahí, pues las camas totales que ahora tenemos hospitalizados serían, incluyendo UCIs, aproximadamente 2.500, 2.488 para toda España. La presión sanitaria, sobre todo, se está notando en la comunidad autónoma de Aragón. El resto la está manteniendo bien porque, bueno, pues Cataluña está en torno a unos 600, no llega, y Madrid, bueno, pues está en torno a 500. Madrid está subiendo muy rápido y eso es lo preocupante o lo que preocupa, ¿no? Como ya advertí para esta comunidad autónoma. Bien, si nos vamos a las proyecciones, hemos hecho una nueva proyección para que veáis, bueno, la semana pasada, como os decía en la entrada del vídeo, aposté porque se producirían unos 322.300 nuevos contagios y al final fueron, según ayer decía el Ministerio, 322.980, apenas el 0,2% de error cometido, y el cuadro a 10 de agosto ya incluyendo, pues ya tengo más datos, os acordáis, ¿no? Ya puedo extrapolar más información. De momento no hay un modelo polinómico detrás porque son información semanal, pero bueno, ya empiezo a tener información como para dar un avance de la semana que viene y del resto de lo que queda de mes.
La idea o lo que estoy viendo según la evolución y sobre todo por el problema de Madrid es el que me va a introducir el error ahí. Yo doy para Madrid una subida, pero que la subida pueda llegar a pico la semana que viene y bueno, pues eso va a hacer con la evolución del resto del foco que la semana que viene estemos todavía un poquito por encima de esta semana en cuanto a contagios, es decir, estemos en los 26.000 aproximadamente y eso nos lleve a un índice acumulado en España por encima de los 100, de las 100 personas por 100.000 habitantes. Y eso nos lleve a casi los 350.000 contagios PCR. Luego, la evolución creo que tenderá a la baja. No sé si tan rápido como aquí, sobre todo dependerá de la evolución de Aragón y de Madrid, pero posiblemente pues sí que tengamos una evolución a la baja que poco a poco hagan que en agosto estemos en una situación algo mejor que, bueno, más o menos como finales de julio o primeros de agosto. Es decir, que nos quedemos un poquito en este mes como estábamos al principio. Vamos a ver si esto va así y que estemos prácticamente a finales de agosto en una cifra de contagios muy cercana a los 390.000 contagios. Esa sería la apuesta y bueno, también he hecho una gráfica ya de la evolución y un tratamiento. Aquí no hago todavía estimación porque creo que es algo más, va con retardo sobre la otra evolución, claramente, pero sí la sigo haciendo para la semana que viene y la cifra de hospitalización preveo que la semana que viene, para el 16 de agosto, estará muy cerca de los 3.000, en 2.812. El crecimiento en hospitalización habrá sido de 600, la presión estará ejercida sobre todo sobre Madrid y el cuadro DICIR se irá sobre los 400. La presión, insisto, se ejercerá sobre Aragón, seguirá, y sobre Madrid en cuanto a evolución, no todavía como presión, porque Madrid tiene muchísimas camas a disposición y todavía no se augura una situación de presión para nada, ¿no? Pero sí que estaremos por cifrar de unos 700 hospitalizaciones fácil en Madrid, 600, 650, 700 será un poco la banda, ¿no? Cataluña habrá bajado y bueno, pues eso es un poco la idea para la semana que viene, estaremos en ese nivel de hospitalización. Mirar aquí la representación y para que veáis, bueno, pues lo que hemos dicho siempre, cómo la evolución de estos contagios, que ha sido exponencial, como veis, y que tocarán pico seguramente esta semana. Vamos a ver, ojalá y sea así, que estamos ya en pico meseta, ese es el escenario que ahora auguro. Pues fijaos cómo lo que ha hecho, ¿no? Con un retardo de unas 2 semanas, pues ha creado esa evolución exponencial, ¿no? Y que nos lleva, como veis, a casi los 3.000 hospitalizados a final de esta semana, mejor dicho, a primeros o el lunes de la semana que viene, para el día 17. Bien, esta es la evolución, quería que lo vierais y también quería que entendierais que yo nunca me salí en la variable original, la de contagios por diagnóstico PCR. Otra cosa es aquello que empezó a hacer el Ministerio a cuenta de lo que hacía Madrid previamente, que era decir la cifra de los PCR diagnosticados en las últimas 24 horas, que era notablemente inferior que la que se producía en el día, porque en el día había muchas pruebas de PCR de días anteriores que no quedaban contabilizadas. Yo siempre he contabilizado esta cifra y los incrementos que se producían en esta, por eso hablé de que estábamos en una cifra de 3.000, 3.500 contagios día y bueno, pues ahora estamos, como veis, en esa cifra, en concreto 24.000, hemos tenido casi 25.000 en esta semana, lo que da cuenta que si lo divide entre 7, pues estamos en, como veis, en unos 3.500 contagios día. Dije que más o menos será el pico, estar cerca entre los 3.500, incluso nos vamos a ir casi a los 4.000 días. Esta es la evolución para esta semana, vamos a ver si se cumple o no, a cuenta fundamentalmente de Madrid, y eso nos situará en ese pico meseta a partir del cual bajaremos poco a poco. Bien, eso era otra cosa que os quería explicar, porque veo que muchos me lo preguntáis. Otra cosa es la cifra de excesos, que también veo en informativos, cosas como que ayer decían que quiero recordar, unos 60 excesos se habían producido. No, esto no es así. El Ministerio no da variación diaria de excesos desde que cambió el procedimiento, cuando dejé de actualizar el modelo. Quiero recordar que fue a finales de mayo, primeros de junio. Bien, rompió la serie estadística de excesos
de hecho en variación diaria no está contemplada en sus tablas, si lo veis, lo que hace es un diagnóstico acumulado de los fallecidos en la última semana, es decir, los que se han producido en los últimos 7 días. Y ahí sí que podéis contemplar esos 60, ¿no? De lunes al lunes pasado se referiría, es decir, del 10 sobre el 3 de agosto, pues se habían producido en España esos 60, 65, me parece recordar, que ahora aparecen en el Ministerio. Eso no quiere decir que hayan cambiado de un día para otro y que ahora sean 60 los acumulados. No, nunca es una variación diaria, sino una variación de la semana, que no se corresponde. Por eso yo seguí con las cifras de consejería, que son superiores, que estas están en torno a los 15. Cuando el Ministerio está diciendo 65 en una semana, nos llega a 10, yo estoy en el entorno de los 15, teniendo en cuenta las cifras que dan cada una de las consejerías. Y aún porque en esta cifra en concreto no tengo en cuenta todo lo que decimos de registros, que eso sí que lo tengo en esta, como sabéis también, en donde ya estamos en 46.314 y por ejemplo esos 60 pues se convierten en algunos más si tenemos en cuenta pues los que se han producido por registro, ¿no? Tanto en Cataluña, Madrid, etcétera. Bueno, pues esta es la situación, como veis, ha cambiado bastante y ahora ya sí que se ha trasladado el efecto sobre hospitalización y también se ha trasladado sobre decesos. Si no, ¿cómo me explicaríais los 12 decesos de Aragón o los veintitantos que acumulábamos el viernes? ¿Cómo se explica eso si no es por el incremento de contagios, etcétera? Como veis, el foco donde más ha entrado, que fue en Cataluña y en Aragón, donde se inició, pues ahí ha creado ahora un efecto de deceso pues más elevado que en el resto de España, ¿no? Es lo que le está empezando a pasar a Madrid. Vamos a ver la dimensión de ese foco y vamos a ver hasta dónde se lleva el efecto arrastre sobre las Castillas. De momento, sobre Castilla y León lo está haciendo bastante, no tanto en Castilla-La Mancha. Ojalá, por lo que me toca, pues que en Castilla-La Mancha no entre ese nivel de contagios, que por el momento, aunque hayáis visto aquí 300 y pico contagios, muchos de momento son de cribado y asintomáticos. Por ejemplo, el caso de Albacete, donde se han repetido a los temporeros y así aparecían ayer pues en torno a 130, me parece recordar, nuevos diagnósticos PCR positivo que ya se habían tratado anteriormente y que habían identificado a 40 y tantos temporeros. Es decir, que hay una variación por una repetición y un cribado que se está haciendo sobre ellos. No hay, por ejemplo, en este caso de los temporeros, sea ciencia cierta que no hay ningún hospitalizado. Bien, pero sí que ha habido en esta, ya hablé de que el foco y la evolución de esta segunda ola era bien distinta porque había dos situaciones fundamentales. Primero, la situación de cribado de PCR. Segundo, esa situación lo que me lleva es a muchos más asintomáticos que antes. En concreto, lo daté o lo numeré en torno al 60-70%. Por tanto, eso ha hecho que el efecto sobre hospitales no tenga nada que ver con el que se produce. Cuando estamos en cifras de contagios, dicho de otra manera, en torno a las que se producían en abril, seguimos en cifras de hospitalización pues cercanas a las que estaban en junio. Esa es la situación y por eso no hemos llegado a parar el país. Eso sí, hay focos donde la situación ha llevado ya a hospitalizaciones donde presiona el nivel. Por ejemplo, Aragón, que en Zaragoza, pues por ejemplo, se está haciendo un hospital de campaña, que en Lérida en su momento se hizo otro. Esos focos sí que ha habido puntualmente efectos de presión sobre su sanidad en sus comunidades autónomas, pero de momento no ha ido a más. Fijaos que estamos, como decía, en todavía en una situación de unos 2.500 hospitalizados, ¿no? Es una situación infinitamente mejor que cualquiera de las que había en abril en nuestro país. Dicho todo esto, pues sí que es cierto que la situación es preocupante y durante agosto lo que queda, pues parece que el control va en las que empezaron primero, pero vamos a ver hasta dónde llegan las que van después, porque lo que está claro es que quitado
algunas de las verdes, voy a quitar a las 2 ciudades autónomas, voy a quitar de esta historia a Canarias, voy a quitar de esta historia a Galicia e incluso a La Rioja por su recuperación, y voy a quitar a Asturias. Y no puedo quitar, y a Extremadura si queréis, y no puedo quitar a muchas más que, bueno, pues vamos a ver cómo evolucionan, porque esa situación no es todo lo buena que debería ser. Como he dicho, hay 10 comunidades autónomas ahora bajo lupa. Las 5 que tienen la gravedad clara y clave, que son las que están en rojo, Madrid, Cataluña, Aragón, Navarra y País Vasco, y las 5 que están en una situación de evolución preocupante a todos los niveles y que nos recuerdan a lo que les pasó a las primeras 5 en aquel tiempo. Quitado una que es Murcia, que está bajando y que pudo ser en algún momento en verde 5 rojas por 6, ¿no? Que son Cantabria, Baleares, Comunidad Valenciana y Castilla y León. El resto, bueno, pues es una evolución de cribado, de contagios que de momento, fijaos en el caso de Castilla-La Mancha, por el momento no tiene ningún efecto, solo el de mantenimiento de la hospitalización. Es decir, que cuando su efecto era de bajada, pues seguimos teniendo en Castilla-La Mancha, es decir, que a lo mejor en otra situación pues estaríamos ya en un nivel de 8 o 9 hospitalizados, no, seguimos teniendo en torno a los 50, 54 en concreto ayer, y bueno, pues nos hemos estabilizado en esa cifra, que es muy cómoda para trabajar, que atiende a muchos menos enfermos graves, aunque tiene 10 enfermos con respirador aún, pero que es una situación que nada tiene que ver con situaciones de marzo o de abril, ¿vale? Bien, esa es la situación o a donde os quería llevar comentando. Y finalmente, si hablo de qué está pasando a nivel internacional, bueno, pues parece que todo va algo mejor. Todo es todo, incluyendo América, a pesar de que el algo mejor es que están en un nivel nada que ver con lo que está pasando, por ejemplo, en España, ¿no? Y eso que nosotros estamos en una segunda ola, pero ya os he dicho las dimensiones y el formato que tiene. Bueno, parece que todo está en bajada ya, nada está en pico meseta, pero las bajadas son muy lentas, fundamentalmente en Estados Unidos y Brasil. Las bajadas son preocupantes, o son poco todavía, o están casi en pico meseta en Colombia, por ejemplo. Sin embargo, Chile pues está en una mucha mejor situación. Todo eso está haciendo, hablo de cifras dentro de los países. México, por su bajada todavía es preocupante, va a poco ritmo, tiene 500.000 ya de contagios México, ¿no? Perú, pues también, pero parece que va bajando algo, ralentizándose ese efecto que teníamos del pasado. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues hemos pasado ya hoy los 20 millones de contagios en la Tierra, como os dije y os anuncié. Y hemos pasado ya el nivel de 735.000 fallecidos oficiales. Por supuesto que si contáramos todos los derivados reales, pues como pasa con España, y por mucho que se empeñen, como os decía en el anterior programa, los negacionistas, pues estaríamos por encima del millón sin ninguna duda. Bueno, porque ¿quién se cree, por ejemplo, que en China pues hayan muerto, por ejemplo, oficialmente 4.688, por dar un dato? Bien, pues ahí lo dejamos, ya digo, está todo bastante mejor, todo bastante controlado, y lo que está haciendo España, con esto es otra puntualización de datos que sé que os gustan a todos los que me escucháis, ¿qué está consiguiendo España con su última política de estadísticas? Bueno, pues lo que está consiguiendo es algo que en el futuro presumirá de ello, estoy seguro de ello, que es la tasa de letalidad. La tasa de letalidad está bajando continuamente. ¿Qué era la tasa de letalidad? Pues serían las cifras de decesos por contagios. Claro, como los contagios no paran de crecer por situaciones de cribado y test, etcétera, etcétera, y por control de brotes, bueno, pues estamos llevando las cifras de contagios, las vamos a llevar a los 400.000, mientras que la de decesos, aunque se haya aumentado algo esta semana, pues ya sabéis que está como estabilizada, congelada en los 28.000 desde hace ya un mes, o más de un mes. 28.576 ahora. Bueno, pues eso lo que está haciendo es que una cifra no avance y la otra avance mucho. Como al final lo que hago es decesos dividido por contagios, si la de contagios aumenta y la de decesos se mantiene, pues obviamente la tasa decrece y es cada vez menor. De hecho, ya digo, vamos a sacar pecho, estoy seguro, a algunos de nuestros políticos, porque es una de las más pequeñas a nivel europeo. Fijaos que nuestra identificación ha sido siempre el ejemplo alemán, y Alemania ya solo está
a la mitad que nosotros, es decir, ellos están en el 4,21 mientras nosotros estamos en el 8,85. Fijaos, ¿no? Ha bajado mucho. Estábamos siempre en torno al 12 de tasa de letalidad. Hemos estado durante la pandemia 12, 13 incluso, y ahora estamos en el 8,85. Y si seguimos a este nivel, pues echar números. Solo hay, si queréis luego lo calculo para la semana que viene, solo hay que poner aquí un 400.000 y aquí un 29.000 y veréis que esto va a seguir bajando, ¿no? Seguro que estamos por debajo del 8 y seremos una de las tasas de letalidad más bajas. Fijaos, por ejemplo, Francia, que tiene un 15%, Italia, que era el otro modelo al que nos parecíamos, que tiene un 14%, o el mismo Reino Unido, que tiene un 15%. Bien, pues esta es la situación, como decía, que como política estadística es el juego, el nuevo juego para poder hablar de gestión de pandemia a futuro en España e incluso presumir de que se están haciendo las cosas mejor. Bien, la situación es verdad que en esta segunda ola se está haciendo mucho mejor porque hay un control exhaustivo de PCRs, de test sobre los posibles casos, ¿no? Pero bueno, como se hizo al principio y realmente si esa es la tasa de, o sea, el nivel de fallecidos, etcétera, etcétera, pues daría para algún que otro programa, como ya sabéis, que no tendría problema en contar. Bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a dar las pinceladas finales y a hacer la despedida del programa. Bueno, pues aquí os voy a dejar un día más con algunos datos, como os he dicho desde el principio, que hacen pensar que la evolución de agosto puede llevar a una situación algo mejor. Va a depender mucho de ese segundo grupo de comunidades autónomas, fundamentalmente de Madrid, cómo se desarrollan durante esta semana y la semana que viene vamos a tenerlo mucho más claro. Si bien pues parece que apunta todo a que de cara a fines de agosto podríamos tener los deberes hechos. Si esto es así, pues nos encontraríamos en una situación de bajada, que sea cual fuere la situación, siempre que sea de bajada será mejor que una de subida. Por lo tanto, de cara al inicio del curso escolar, que empieza, como sabéis, los bachilleres empiezan pues prácticamente la primera semana, a finales de la primera semana o la segunda semana de septiembre, bueno, pues parece que esa apuesta del Ministerio por una presencialidad segura, la mayoría de las consejerías van a hacerlo así, pues quitado en algún posible foco que no haya llegado a tiempo, estoy pensando fundamentalmente en Madrid, veremos qué ocurre, pues yo creo que muchas de las comunidades autónomas van a poder empezar con esa nueva normalidad y con esa nueva forma de enfrentarnos a la docencia. Además con un cribado en gente joven bastante importante durante el verano. Vamos a ver cómo evoluciona, pero no las tengo todas conmigo. Necesito más información y estoy siendo optimista en el escenario. No estoy siendo pesimista y lo podría ser efectivamente, fundamentalmente por el foco de Madrid. Necesito más información, necesito que pasen más datos y así poco a poco ir llevándoos a esa nueva situación para septiembre. De momento, insisto, no veo un cambio o una necesidad de ir todavía a la enseñanza online. Veo una situación algo mejor a la que estamos teniendo en esta primera quincena de agosto. Por lo tanto, si en esta primera quincena de agosto podemos estar de vacaciones y podemos estar con una situación de país en una evolución cuasi normal, creo que para septiembre podremos hacerlo igual. Otra cosa serán los posibles efectos que de todo esto tengamos después. Vamos a ir poco a poco, pero ese es mi primera versión y escenario, con un escenario optimista de la situación a 1 de septiembre de cara a la vuelta al cole. Si veis aquí, como he dicho antes, la evolución de hospitalización, a pesar de todo lo que estamos sufriendo, pues fijaos que en el mejor momento a 1 de julio, justo hace un mes, estábamos en unos 875 hospitalizados y ahora estamos en unos 2.500, es decir, se ha multiplicado por 3.
a pesar de que la cifra de contagios se ha multiplicado por más de 10 y el índice acumulado también en muchas comunidades autónomas. Entonces, vamos a ir viendo esa nueva situación, si es de pico meseta, que mi apuesta es que esta semana empecemos a cerrar ese pico y empecemos una evolución distinta. Sobre todo me preocupa la política que se está llevando de rastreos en Madrid y el foco de Madrid. En función de cómo se desarrolle este y el control de Aragón funcione, pues poco a poco podremos ir evolucionando a ese escenario optimista en donde lo baso. Si yo tuviera o preveyera un comportamiento distinto tanto para Madrid, en una evolución en un sentido mucho más exponencial, como para Aragón de no bajada, pues a pesar de que Cataluña le esté yendo algo mejor, no sería suficiente y estaríamos en un escenario que nos llevaría a finales de agosto a una situación de más de 400.000 contagios y posiblemente en el entorno de los 3.500, 4.000 hospitalizados, que esa situación pues sería algo bastante más preocupante y con más presión. Vamos a ver, estamos todavía pronto, lo que sí está claro es que para la semana que viene, como estoy diciendo, habrá nuevo informe a final de semana, pues estaremos, o creo que estaremos en torno a los 400 camas UCI, ojalá y fueran menos, y en torno a los 2.800 hospitalizados en toda España, con un efecto de subida bastante importante para Madrid. Vamos a ver, este es el resumen, como digo siempre, y día a día trataré de estar sobre los datos, como sabéis que hago, darle a like si os gusta, difundir y un abrazo y hasta el viernes en que tendremos, viernes sábado más o menos, tendremos nuevo informe. Hasta pronto.